Profesora Ma, ¿qué es lo que más le atrae a los peruanos de la cultura china? Creo que hay varios aspectos que son más atractivos para los peruanos. Uno podría ser la gastronomía china, porque bueno, la inmigración china en el Perú creo que tiene más de 160 años de historia. Y el primer restaurante chino creo que apareció a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces estos más de 80 años de historia hace que el pueblo peruano conozca mucho sobre la comida china. En la actualidad, por ejemplo, el arroz chaufa y la sopa wonton son platos muy conocidos para ellos. Sí. Y otro aspecto que también podría ser atractivo para los peruanos podría ser el kung fu. Porque, bueno, mis amigos peruanos creían que yo sé el kung fu y puedo pelear con los malhechores en la calle. Y, bueno, y los personajes, los artistas como Jackie Chan y Bruce Lee son muy conocidos para ellos. Creo que por las películas que siempre exportamos. Sí, señor. ¿Conoce usted a algunos peruanos que tienen mucho interés de conocer la cultura china? Sí, claro. Por ejemplo, el señor Benjamín Gutiérrez es un joven que empezó a conocer la cultura china en ambiente familiar y luego tomó la iniciativa de aprender elementos culturales de diversos profesores, maestros e instituciones. Y luego por la afición casi irremediable, postuló una beca china en los años 80 y logró la oportunidad de estudiar en la Universidad de Educación Física de Beijing, en la especialidad de Kung Fu. Wow. Y luego de graduarse en esa universidad, regresó a Lima y siguió trabajando en esta área. Fue invitado como profesor por el colegio Juan 23 y otros centros de educación. Cuando iba a dejar mi trabajo para volver a China, en 2006 fundó un centro cultural. Llamó a unas decenas de alumnos para la práctica, para el aprendizaje y la práctica de artes marciales. Y profesora Ma, los peruanos que han conocido mientras vivían ahí, ¿qué impresiones tenían sobre China? ¿Cómo considera este país? ¿Le considera como un país amigo, o un país desconocido, o un país misterioso? ¿Qué? Bueno, creo que la primera impresión que tienen los peruanos sobre China es, bueno, China es un país muy lejano, está muy lejos de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, y también además de eso, cuando yo hablo con los amigos, con los peruanos, siempre me cuentan con algo de admiración, diciendo que China es un país cuya economía está desarrollando muy rápidamente. Bueno, siempre admiran en este sentido del desarrollo de la economía china. Y para ellos creo que por la presencia de los inmigrantes chinos, de los chinos ahí en ese país, China no es un país tan desconocido para ellos, porque tanto los profesores de la universidad como otras gentes fuera de la universidad, incluso los taxistas me pueden hablar de muchas cosas sobre China, sobre la economía, sobre las películas, sobre la comida. Sí. No es un país desconocido para ellos. Sí, ahora a través de diferentes medios, por televisión, por radio, por periódico, ellos pueden conocer o ver más noticias sobre China. Y señor Wang, los peruanos tratan a los chinos, a mí me parece que de una forma amistosa. Entonces, ¿cómo ven los chinos a los peruanos? El conocimiento de los chinos a la nación del Perú ya tiene una historia también muy larga. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX ya hubo migrantes, trabajadores migrantes
desde la provincia de Guangdong al Perú. Hasta hoy día no ha cesado el curso de migración. Entonces, estos emigrantes y sus familiares, sus amigos, han logrado, a través de ellos, sus amigos y familiares han logrado conocer el país del Perú. Y a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas hace 40 años entre China y el Perú, los intercambios y los lazos entre los dos países vienen potenciándose cada día más, cada año más. Sí. En diversas áreas, más y más gente han logrado conocer el país latinoamericano, Sí. el Perú. Es una nación rica en recursos naturales, con una historia y una tradición cultural muy larga, con una gente bien amable, de estilo de accionar muy moderado, que tiene una visión internacional cada vez más amplia, que juega un papel cada vez más importante en los asuntos regionales e internacionales, etc. Yo creo que el conocimiento es recíproco. Mientras los peruanos conocen cada vez más a los chinos en los contactos conocen cada vez más a los peruanos. Sí, y podría contarnos algunas anécdotas sobre sus experiencias ahí en Perú, profesora. Sí, podría contar algunas cositas, como por ejemplo, en el campus de la Universidad de Piura hay un conserje, un señor que se encargaba de transportar los correos internos de la universidad de una oficina a otra. Nunca ha estado en nuestro curso del chino mandarín, pero no sé desde cuándo empezó a saludarme en chino cuando me veía en el campus. Ni hao, siempre me saludaba así. Y otra anécdota podría ser, por ejemplo, un día nos visitó un padre, un señor, un hombre de rasgos chinos. Entró en mi oficina, pero vestido del hábito de un padre. Es un padre peruano y empezó a conversar con nosotros, diciendo que sus papás eran chinos. Fueron al Perú y se establecieron ahí trabajando, y el padre nació ahí en el Perú. Ya no sabía nada del chino, pero sabe escribir su nombre en chino. Su apellido recuerdo que es Zhang. Todavía sabe escribir su nombre en chino, pero ya no habla chino. Y nos contaba que tenía muchas ganas de conocer su lengua materna, sus culturas, la cultura de sus padres, pero da una sensación algo interesante, Sí. ¿no? Un padre con rasgos chinos y es peruano. Sí, también es un fenómeno muy natural, muy popular ahí en Perú. Sí. Y, señor Wang, ¿cuáles son las cosas que quiere compartir con nosotros? Hay muchas cosas que me parecieron muy interesantes e impresionantes. Hablando de la riqueza que tiene el país del Perú, me impresionó una conversación que tuve con un amigo que trabajaba en la provincia Cajamarca. En una ocasión me habló de la propuesta de atraer a capital chino para construir una carretera que une la capital y su tierra natal. Sí. Pues me hablaba de que su tierra natal se abundaba las frutas de diversas variedades, pero por la falta de transporte, por la falta de infraestructura de carreteras, no se cosechan las frutas. Las frutas, cuando se maduran, caen de árboles al suelo, se descomponen y al año siguiente florecen, se dan frutos y se caen y se pudren. Ay, qué lástima. Mucha lástima, ¿no? Sí. Entonces me explicó la cosa, diciendo que las frutas
que se consumen en los mercados de Lima no tiene mucho componente de producción en sí misma, sino casi todo es el flete. Quiere decir, la producción de las frutas casi no tiene costo alguno. La importancia de consumir esas frutas radica en la transportación. Sí. Y en eso ya vi la riqueza, la fertilidad de la tierra peruana. Aunque en la parte de la costa del Perú se ve por doquier desiertos, pero en la sierra, en la selva, una abundancia impresionante. Por eso en los últimos años la exportación del país también cada vez se traslada a los productos no tradicionales, como papa, como minerales, también muchas frutas, legumbres que tienen mucha demanda en el mercado internacional. Y a este momento especial de 40 años de relaciones entre China y Perú, quería que ambos ustedes hacer unos comentarios sobre este país. ¿Qué significa para usted este país latinoamericano? El pueblo peruano es muy amistoso con los chinos. La fuerte presencia de los inmigrantes chinos en esa tierra lejana hace que los dos pueblos estén muy unidos, ¿no? No solo en la relación sanguínea, sino también en la cultura. Sí. Por ejemplo, cuando caminas en las calles de Lima o caminas en las calles de Piura, siempre encuentras gente que comparten los mismos rasgos físicos contigo. Entonces no te sientes tanto como un extranjero. Creo que entonces el Instituto Confucio está haciendo una labor muy importante y muy significativa para acercar más a los dos pueblos y hacerles comprender mejor y conocer mejor. Y usted, señor, ¿qué comentarios tiene usted sobre Perú? Perú es para mí la segunda patria. Sí. Pues ahí dejé 11 años de mi vida. Cuando iba a salir de Lima para volver a China, comentaba: mis amigos peruanos creían que yo sé el Kung Fu y puedo pelear con los malhechores en la calle. Y bueno, y los personajes, los artistas como Jackie Chan y Bruce Lee Sí. son muy conocidos para ellos. Creo que por las películas que siempre exportamos. Sí, señor, ¿conoce usted a algunos peruanos que tienen mucho interés de conocer la cultura china? Sí, claro. Por ejemplo, el señor Benjamín Gutiérrez. Profesora Ma, ¿qué es lo que más le atrae a los peruanos de la cultura china? Creo que hay varios aspectos que son más atractivos para los peruanos. Uno podría ser la gastronomía china, porque bueno, la inmigración china en el Perú creo que tiene más de 160 años de historia. Y el primer restaurante chino creo que apareció. Es un joven que empezó a conocer la cultura china en ambiente familiar y luego tomó la iniciativa de aprender elementos culturales de diversos profesores, maestros e instituciones. Y luego por la afición casi irremediable, postuló una... Apareció a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces estos más de 80 años de historia hace que el pueblo peruano conozca mucho sobre la comida china. En la actualidad, por ejemplo, el arroz chaufa y la sopa wonton son platos muy conocidos para ellos. Sí. Y otro aspecto que también podría ser atractivo para los peruanos podría ser el Kung Fu. Porque, bueno... La beca china en los años 80 y logró la oportunidad de estudiar en la Universidad de Educación Física de Beijing, en la especialidad de Kung Fu. Wow. Y luego de graduarse en esa universidad, regresó a Lima y siguió trabajando en esta área. Fue invitado como profesor por el colegio Juan 23. Y
otros